Cuando llevaba 2 meses saliendo con mi novio, le fui infiel con mi mejor amigo. Solo fue una vez y no volvió a pasar nunca. Han pasado 4 años y hoy mi novio se enteró. Ahora, quiere terminarme. No me parece justo ya que solo fue una vez y no volvió a pasar. Cuando vi al camión de mudanza alejarse cargado solo con las cosas de Iván y ninguna de las mías, sentí que me arrancaban el piso de debajo de los pies. Él dejó un sobre blanco en la entrada, me miró con una frialdad que no le conocía y dijo que había hablado con Santiago, y que 4 años tarde seguía siendo suficiente para saber con quién no iba a empezar de cero. Cuando abrí la nota y leí que la oferta de nueva vida era para una mujer leal y que yo me quedaba ahí con mi pasado, supe que mi vida se había ido en ese camión sin mí. En menos de 1 hora me encontré sola, bloqueada de todo, rodeada de cajas a medio empacar en un departamento que ya no era hogar de nadie. El trabajo al que había renunciado, la nueva ciudad, el plan de vida que había armado alrededor de él, todo seguía en marcha, solo que sin mí dentro. Eso no pasó de un día para otro, aunque desde afuera lo parezca. Todo empezó 4 años antes, cuando decidí que algo que ocurrió a los 2 meses, no contaba y que, si nadie se enteraba, era casi como si no hubiera existido. Cuando conocí a Iván, sentí que por fin el universo se acordaba de mí. Yo venía de una racha de tipos inmaduros, músicos sin trabajo fijo, freelances eternos que no sabían qué iban a hacer el mes siguiente. Iván era otra cosa. Ingeniero, organizado, con metas claras, el tipo de hombre que se levanta a las 6 de la mañana, hace ejercicio, revisa correos antes de las 8 y habla de proyectos a 5 años como si estuviera hablando del clima. Me impresionaba que supiera en qué quería convertirse, cuando quería comprarse un departamento, cuánto tenía que ahorrar para eso. A los 2 meses de relación yo ya sentía que estaba en una historia seria. Conocía a sus padres, su mamá me decía que le encantaba verme llegar, su papá bromeaba con que por fin Iván traía a alguien presentable. Yo ya tenía cepillo de dientes en su baño, ropa mía en su armario, una taza fija en su cocina. Todo se movía rápido, pero en un sentido que a mí me tranquilizaba. Había estabilidad, horarios, domingos en familia. Parecía que por fin estaba saliendo del caos. El problema es que, al mismo tiempo, yo seguía con un pie en la vida que llevaba antes. Santiago era mi mejor amigo desde la universidad, mi compañero de fiestas, de confidencias, de mensajes a medianoche. Siempre hubo una tensión rara entre nosotros, algo no dicho, miradas que duraban medio segundo más de lo normal, bromas que rozaban un límite que fingíamos no ver. Yo me repetía que éramos, solo amigos, y esa frase me servía como salvavidas para no tener que hacerme preguntas incómodas. Una noche, en esos primeros 2 meses, salimos como tantas veces. Un bar, tragos de más, carcajadas demasiado altas, la sensación de que el mundo era pequeño y manejable mientras la música sonaba fuerte. Sé que hubo un momento en el que me acordé de que tenía novio, pero lo empujé al fondo de la cabeza con la excusa de que no estaba haciendo nada grave. Terminé en el departamento de Santiago, en su cama, con la cabeza dándome vueltas y el cuerpo respondiendo más al alcohol que a la lógica. Al día siguiente, nos despertamos con una resaca física y otra emocional. Nos miramos con esa mezcla de vergüenza y complicidad de quien sabe que cruzó una línea. Él dijo que habíamos estado borrachos, que no podíamos destruir una amistad de años por una sola noche. Yo dije que, si lo olvidábamos, era como si no hubiera pasado. Repetimos la palabra desliz como si fuera un hechizo que borrara culpas. Quedó claro que no íbamos a decírselo a Iván, que lo mejor para todos era seguir como si nada. Me agarré a esa idea con una fuerza ridícula. Con el tiempo, la relación con Iván se consolidó tanto que ese episodio empezó a sentirse remoto, como un sueño borroso. Empezaron los viajes de fin de semana, las escapadas a la playa, los cumpleaños en familia donde su mamá me llamaba hija sin pensarlo. Compartíamos gastos, elegíamos muebles juntos, teníamos chistes internos. Había planes reales, no solo promesas vagas. Habíamos hablado de mudarnos juntos, cuando se diera la oportunidad. Yo veía como mis amigas seguían con tipos inestables y me sentía, en comparación, casi ganadora. Esa oportunidad llegó 4 años después, cuando su empresa lo nombró jefe de proyecto en otra ciudad más grande, con mejor sueldo y más proyección. Él vino emocionado a contarme que le habían ofrecido el puesto y, casi en la misma frase, dijo que quería que nos fuéramos juntos. Me planteó que yo podía renunciar a mi trabajo en la agencia de marketing, que allá habría mejores oportunidades, que con su nuevo salario podríamos empezar en un departamento más grande. Lo dijo como algo natural, como el paso lógico después de tantos años. Yo sentí miedo, obviamente. Iba a dejar un trabajo donde ya tenía nombre, compañeros, clientes que me conocían. Iba a dejar la ciudad donde estaban mis padres, mis amigas, mis rutinas. Pero también pensé que si no aceptaba podía interpretarse como falta de compromiso, y que a veces hay que arriesgar para pasar al siguiente nivel. Además, me repetí la misma frase de siempre,
lo que pasó con Santiago fue al principio, no se repitió, no cuenta de verdad. No iba a tirar a la basura una vida entera que había construido con Iván por algo enterrado. Firmé mi renuncia voluntaria con una sonrisa tensa que mis jefes confundieron con emoción. Entregué la laptop corporativa, borré mi usuario del sistema, organicé una despedida con mis compañeros donde todos me decían que en la nueva ciudad me iba a ir mejor, que con mi experiencia conseguiría trabajo en 2 semanas. Mis papás se emocionaron al verme empacar. Su papá se ofreció a ayudarnos a buscar departamento y terminó encontrando uno que era más grande que el actual, en un barrio tranquilo, con un parque cerca. Todo sonaba a ascenso de vida. Yo me dediqué esas semanas a cerrar etapas. Vendí muebles, regalé ropa, revisé papeles. Iván se ocupaba de la parte práctica, contratos, fechas, la coordinación con la empresa de mudanzas. Lo veía concentrado, serio, con el teléfono siempre en la mano. Lo noté raro, más callado que de costumbre, pero lo atribuí al estrés del nuevo puesto. Incluso cuando lo sentí un poco distante en la cama o distraído en las cenas, preferí pensar que estaba preocupado por los nuevos retos, no por nosotros. El día de la mudanza llegó temprano y sin ceremonias. A las 8 de la mañana, el camión estacionó frente al edificio. Yo estaba en leggings, camiseta vieja y el pelo recogido en un moño improvisado, sudando mientras bajábamos cajas. Había algo casi romántico en esa imagen de pareja que se va junta a construir su vida. Los vecinos pasaban y nos deseaban suerte. El chofer hacía inventario de lo que se cargaba. Yo iba y venía sin prestarle demasiada atención a los detalles, confiando en que todo era un trámite más. En algún momento, mientras yo lidiaba con una caja más pesada de lo normal, vi a Iván en el balcón hablando por teléfono, con esa cara dura que le había notado en las últimas semanas. Pensé que debía ser alguien del trabajo. Cuando el chofer se acercó a preguntar por la dirección de destino y por el listado final, Iván se ocupó de esos detalles. Yo estaba tan metida en mi propia burbuja de cajas y recuerdos que no caí en algo tan simple como revisar qué cosas se estaban llevando. Cuando el camión se fue, quedamos los dos en la sala casi vacía. Yo sentí un pequeño extraño alivio al ver el espacio despejado, como si fuera el cierre visual de una etapa. Pero el alivio duró segundos. De repente, empecé a notar lo que antes había pasado de largo. Su closet estaba completamente vacío y el mío seguía lleno, con mis vestidos, mis zapatos, mis abrigos colgando. La cocina estaba sin su cafetera, pero con mi licuadora todavía en la encimera. Algunas cajas marcadas con su nombre se habían ido, mis cosas seguían alrededor. Me reí nerviosa, creyendo que estaba siendo víctima de una mala broma. Dije algo sobre que se les había olvidado mis cajas, que habría que llamar al camión para que volviera. Iván no sonrió. Caminó hasta la entrada, dejó un sobre blanco en la repisa y se quedó unos segundos mirándolo, como si le pesara. Luego se acercó a mí con una calma que me inquietó más que cualquier grito. Me dijo que había hablado con Santiago. Solo eso. Esa frase fue como si encendiera una luz sobre un cadáver que yo llevaba años tapando con mantas. Yo intenté esquivar, preguntar qué le había dicho exactamente, de qué estaban hablando, pero él no me dejó espacio para maniobras. Dijo que saberlo 4 años tarde igual bastaba para entender con quién no se iba a ir a empezar de cero. Se notaba que la decisión no se había tomado ese día, que venía masticándola. No hubo escena dramática, no rompió nada, no lloró. Solo se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y la cerró detrás de sí con una firmeza que sonó más fuerte que cualquier portazo. Me quedé plantada en medio del departamento, con la respiración contenida, viendo la puerta cerrada. Corrí a mi teléfono. Intenté llamarlo y la llamada ni siquiera entró. Fui a sus redes, ya no aparecía como contacto. En cuestión de minutos, me había bloqueado de todo, mensajes, redes, hasta del correo antiguo que alguna vez compartimos para cosas de la universidad. Era como si hubiera decidido, con un par de clics, borrar los últimos 4 años conmigo. Cuando pude volver a moverme, fui al sobre. Tenía las manos temblando, como si fuera una bomba. Lo abrí y encontré una hoja doblada, escrita con marcador negro, sin adornos. La frase era simple, la oferta de nueva vida era para una mujer leal, tú te quedas aquí con tu pasado. Encima de la hoja estaba la llave del departamento. Era casi ridículo lo sobrio que resultaba todo. Ningún insulto, ninguna súplica, ninguna explicación larga. Solo esa frase que, según él, resumía todo lo que necesitaba decir. Llamé a Santiago como si ahí estuviera la solución. La primera vez sonó y nadie atendió. La segunda, el teléfono ya daba directo a buzón. Intenté escribirle, pero los mensajes se quedaron con una sola tilde. Él también había decidido desaparecer. En una tarde me quedé sin novio, sin mejor amigo y sin plan de futuro. Los dos hombres que, de algún modo, sostenían la versión de vida que yo tenía, se habían salido de escena dejándome sola con el desastre.
Pasé el resto del día caminando de una habitación a otra como si estuviera en una casa ajena. Las cajas que aún no se habían ido parecían burlarse de mí. La sala, con espacios vacíos donde antes había muebles, se sentía como una maqueta. El silencio pesaba. Me senté en el suelo, con la nota en la mano, repitiendo en mi cabeza que había sido una sola vez, que había sido al principio, que no se repitió, que no era proporcional dejar a alguien sin trabajo, sin casa nueva y sin relación por algo que ni siquiera había afectado el resto de los años juntos. En algún momento, el sol empezó a bajar y caí en la cuenta de cosas más prácticas. Había renunciado a la agencia. Mi liquidación ya estaba asignada mentalmente a gastos de la mudanza y a instalarme en la nueva ciudad. El contrato de alquiler del departamento actual estaba por vencer porque la idea era dejarlo. Mi familia estaba emocionada por mi nuevo comienzo, y yo no tenía cara para explicarles que el nuevo comienzo se había ido en un camión donde yo no estaba invitada. Esa noche, con el colchón todavía en su sitio pero sin sábanas puestas, entendí que no solo había perdido a Iván. Había tirado mi propia estabilidad a la basura por algo que, en mi cabeza, nunca llegó a contar como una traición real. Actualización 1. 2 días después, cuando por fin conseguí dejar de llorar lo suficiente como para vestirme con algo que no fuera la camiseta manchada de la mudanza fallida, decidí que al menos una parte de mi vida podía intentar volver a su sitio. Si la mudanza no se hacía, si Iván había decidido borrarme, pensé que podría deshacerlo de la renuncia en la agencia. En mi cabeza sonaba lógico, la vida se había desorganizado un poco, pero nada que no se pudiera recomponer hablando con la gente adecuada. Me puse un llan, una blusa que no gritara, me acaban de dejar plantada, y me miré al espejo intentando borrar los rastros de la noche en vela. No lo logré del todo, pero al menos parecía una versión medianamente funcional de mí misma. Fui a la oficina de la agencia con la excusa de entregar unos papeles que se me habían traspapelado. Sabía que no era cierto, pero necesitaba un motivo que no fuera, me quedé sin novio y sin ciudad nueva, devuélvanme mi vida anterior. Al llegar, la recepción me resultó familiar y extraña al mismo tiempo. Mis excompañeros pasaban con carpetas bajo el brazo, algunos se sorprendieron al verme y me saludaron con un abrazo rápido. Yo fingí que todo estaba bien, que solo venía de paso. Pedí hablar con el director de cuentas, mi exjefe directo. Me hizo pasar a su oficina, la misma donde semanas antes habíamos cerrado mi salida con buenos deseos y bromas sobre visitas futuras. Esta vez, su sonrisa era más corta y sus ojos parecían medir cada una de mis palabras. Le expliqué, con la versión edulcorada, que el traslado con Iván se había caído por un tema personal, que las cosas no habían salido como esperábamos, que yo valoraba mucho la agencia y que, si todavía no habían terminado de formalizar mi salida, quizás se podía revisar la renuncia. Lo dije con tono profesional, como si estuviera negociando un plazo de entrega y no la recuperación de mi estabilidad. Esperé que me dijera que justo les venía bien que me quedara, que aún no habían reemplazado el puesto. Él respiró hondo, se acomodó en la silla y me dijo con un tono raro que las cosas no funcionaban así. Comentó que adelantaron mi reemplazo incluso antes de la fecha oficial de salida para que yo pudiera irme tranquila a mi nueva vida. Ya había alguien ocupando mi puesto, presentándose a los clientes, revisando las cuentas que antes eran mías. Usó palabras como ciclo cerrado, proceso concluido, reorganización de equipo. Todo eso para decirme que no había lugar al que volver, por mucho que lo quisiera. En algún momento de la conversación, deslizó una frase que me dejó helada. Dijo que en este rubro era complicado cuando la vida personal se mezclaba con decisiones profesionales, que quedar mal, con clientes, parejas o socios terminaba oliéndose en el entorno. No mencionó a Iván ni a Santiago, pero yo sentí sus nombres flotando en el aire. Dijo que había escuchado algo sobre dramas personales que habían terminado afectando una mudanza, y que prefería no entrar en detalles. Me miraba como si supiera más de lo que decía. Salí de esa oficina con una sensación de hielo en el estómago. Hasta ese momento, había creído que el desastre estaba contenido entre Iván, Santiago y yo, que lo que había pasado 4 años atrás y lo que había explotado ahora pertenecía solo a nuestra esfera privada. Escuchar a mi exjefe insinuar que en el sector ya se comentaba algo, aunque fuera sin nombres, me hizo entender que la historia se estaba filtrando por grietas que yo no controlaba, que la renuncia no era lo único irreversible. Mientras caminaba hacia la salida, saludando a excompañeros que me preguntaban con falsa ligereza cuando me iba a la otra ciudad, yo respondía con evasivas, diciendo que se había complicado la cosa, pero que ya vería qué hacía. Por dentro, sentía que estaba sobre un hielo fino que empezaba a crujir debajo de mis pies. La agencia, que había sido mi plan B seguro en caso de cualquier catástrofe, me acababa de mostrar que para ellos yo ya era pasado. Y aunque aún no sabía exactamente cómo, intuía que lo que había ocurrido una sola vez, hace 4 años, había encontrado la manera de alcanzarme incluso en el terreno donde yo pensaba que al menos me quedaba intacta. Actualización 2.
Salí de la agencia con la sensación de que el mundo se había encogido de golpe. La idea de que mi jefe supiera, aunque fuera en forma de rumor deformado, que mi vida personal se había convertido en un desastre me dejó como flotando. Necesitaba entender por dónde se estaba filtrando todo, porque yo no se lo había contado a nadie más que a Santiago e Iván, cada uno en su momento y por razones completamente distintas. No era posible que algo que se suponía enterrado estuviera circulando entre personas que no tenían por qué opinar. Pensé en la única persona de la agencia con la que tenía una confianza real, una excompañera con la que había compartido cafés, quejas de clientes, chismes de pasillo. Le escribí para preguntarle si estaba disponible y quedamos en vernos en el local de enfrente, como tantas veces cuando salíamos a almorzar. Llegué antes que ella y me senté junto a la ventana, viendo a la gente entrar y salir de la oficina donde yo ya no pertenecía. Cuando ella llegó, me abrazó con una mezcla de cariño y precaución que ya de entrada me pareció rara. Empezamos hablando de cosas superficiales. ¿Cómo estaba? ¿Qué tal el proceso de renuncia? ¿Qué iba a hacer ahora? Yo, medio riéndome, le conté que lo de la mudanza se había caído por un problema personal y que estaba pensando si quedarme en la ciudad o intentar aplicar a otra agencia. La conversación sonaba normal, pero yo notaba en sus ojos que estaba guardándose algo. Cada vez que yo mencionaba a Iván o a la mudanza, ella hacía un gesto diminuto, bajaba la mirada, apretaba la taza con más fuerza. Hasta que no aguanté más y le pregunté directo si en la agencia se estaba diciendo algo sobre mí. Ella suspiró largo, como quien se prepara para decirle a alguien una verdad que sabe que no va a gustar. Dijo que me lo contaba porque prefería que lo oyera de alguien que no buscaba hacerme daño. Me explicó que, en una reunión del sector, esas juntas llenas de gente de diferentes empresas donde corren más copas que ideas, Santiago se había pasado un poco con el alcohol. Entre risas y confidencias, contó que por culpa de una confesión honesta había perdido a su mejor amigo. Obviamente todos preguntaron y, según me relató ella, él terminó hablando de una historia donde una chica había engañado a su novio al inicio, cuando todavía no era tan serio. No hacía falta que dijera mi nombre. El sector es pequeño, todos se conocen, todos saben quién sale con quién trabaja dónde. Ella me dijo que, con 2 o 3 detalles, se hizo evidente de quién estaba hablando. Mencionó que la chica había minimizado el tema durante años, que el novio se enteró 4 años después como un idiota, justo cuando estaba a punto de mudarse con ella. Dijo que lo contó con el tono de alguien que se siente culpable pero también víctima, como si hubiera querido desahogarse sin medir las consecuencias. La historia empezó a circular adornada, como todo lo que se cuenta en mesas ajenas. Para cuando yo me enteré, mi nombre ya estaba pegado a esa anécdota. La gente no decía María Fernanda, decía la chica que traicionó al novio y se quedó sin mudanza. Sonaba casi como un chiste interno, una historia útil para amenizar silencios incómodos en eventos del sector. Mi excompañera me lo contó con cuidado, diciendo que al principio no quiso creerlo, que esperaba que fuera otra persona. Pero luego vio cómo se conectaban los hechos, mi renuncia, la mudanza frustrada, los comentarios que corrían. Yo sentí que alguien me había quitado la piel en plena calle. Lo que más me quemaba no era solo que Santiago hubiera hablado, sino el detalle de que se escudara en la idea de una confesión honesta. Él había elegido el momento, el tono, el público. Había querido descargarse con gente que no tenía por qué saber que yo, hace 4 años, hice algo que después enterré. Ni siquiera tuvo la decencia de medir que, en ese entorno, cada anécdota se convierte en etiqueta. Yo podía aceptar que Iván se sintiera traicionado y decidiera irse, era su relación. Pero que mis errores íntimos se convirtieran en moneda de cambio de sobremesa me parecía otra cosa. Volví a casa ese día con la sensación de que ya no controlaba nada de lo que se decía sobre mí. Por primera vez entendí que la versión que yo me había contado a mí misma, esa de que el engaño fue una sola vez y al principio, no era la que estaba circulando. Afuera no había matices ni contextos, solo un resumen simple, la que engañó y se quedó sin viaje. Y por más que yo supiera que la historia era más compleja, lo que había quedado instalado en el sector era esa caricatura útil para que otros se sintieran moralmente superiores. Actualización 3. En medio de todo eso, había una necesidad básica que no entendía de chismes ni reputaciones. Tenía que pagar alquiler, comida y facturas. La liquidación de la agencia, que al principio parecía una suma decente, empezó a encogerse a la velocidad con la que se descuenta un saldo en una pantalla. Sabía que no podía seguir gastando sin que entrara nada. Así que, aunque mi orgullo estuviera raspado, me senté a pulir el currículum y empecé a aplicar a otras agencias de marketing en la ciudad. Armé un documento impecable. Años de experiencia, campañas destacadas, logros medibles, todo ordenado con el tono profesional de siempre. Me esforcé en que al leerlo nadie pensara en mi vida personal, solo en lo que podía aportar. Envié correos, llené formularios, adjunté portafolios. A los pocos días empezaron a llegar respuestas. Algunas agencias estaban interesadas, querían entrevistarme.
Lo tomé como señal de que todavía tenía espacio para reconstruir algo, aunque fuera en otro lugar. La primera entrevista fue con una agencia mediana, sin tanto brillo como la anterior, pero suficientemente estable como para considerarla un buen lugar para empezar de nuevo. El gerente de recursos humanos me recibió cordialmente, revisó mi CV, me preguntó por las campañas que más orgullo me daban. Todo iba bien. En algún momento preguntó por qué había dejado mi trabajo anterior. Yo solté la versión controlada que había ensayado. Me iba a mudar por la oportunidad profesional de mi pareja, pero al final la cuestión personal no funcionó y preferí quedarme y buscar estabilidad por mi cuenta. Él hizo una mueca que no supe leer al principio. Miró la pantalla, tecleó algo, se quedó unos segundos en silencio. Luego me preguntó si conocía a cierto director creativo de otra agencia, alguien con quien yo había coincidido en eventos. Dije que sí, que lo ubicaba. El gerente, con una sonrisa que pretendía ser neutra, comentó que el sector era chico y que algunas historias correteaban más rápido que los correos de candidatura. No me dijo directamente que había escuchado, pero dejó caer la frase de que mezclar demasiado lo romántico con lo profesional había causado problemas en mi agencia anterior. Sentí que el aire se espesaba. En la segunda entrevista, en otra empresa, la escena fue similar pero más sutil. La reclutadora fue encantadora, se interesó por mis proyectos, por mis habilidades. Cuando tocó el tema de por qué buscaba trabajo, repetí la explicación de la mudanza frustrada. Ella asintió, pero remató diciendo que en ese mundo la estabilidad personal muchas veces iba de la mano con la confiabilidad profesional. Lo soltó como un consejo general, pero se notaba que no era casual. Yo empecé a notar un patrón que ya no podía ignorar. La tercera entrevista dejó de lado toda sutileza. Era con una agencia emergente, dirigida por gente joven que se creía muy transparente. Después de revisar mi portafolio, el entrevistador me miró con curiosidad casi morbosa y dijo que prefería hablar claro. Comentó que había escuchado la historia de una profesional que dejó un trabajo para seguir a una pareja a otra ciudad y se quedó sin mudanza porque salió a la luz una infidelidad del pasado. Me preguntó, palabra por palabra, que les garantizaba a ellos que, si me contrataban, no dejaría tirado un proyecto importante si mi vida sentimental volvía a complicarse. Me quedé con la boca seca. No solo sabía el contexto, sino que lo usaba como argumento para evaluar mi supuesta estabilidad. Intenté mantener la calma, dije que lo personal y lo laboral eran cosas que yo sabía separar, que lo que había pasado era una situación puntual y que había aprendido de eso. Pero era evidente que, más allá de mis palabras, lo que le interesaba era la anécdota que había escuchado, no mi explicación. Salí de esa oficina sintiéndome examinada no por mis habilidades, sino por un error que, según yo, estaba absorbido por el tiempo. Después de varias entrevistas con variaciones del mismo comentario, entendí que mi currículum ya no estaba solo. Cada vez que un reclutador veía mi nombre, no solo veía mis campañas, también veía el relato que había corrido por el sector. Por mucho que yo insistiera en que había sido una sola vez, hace años, el peso de esa frase se diluía frente al efecto que tenía la historia completa resumida en boca de otros. En ese contexto, no conseguí ningún puesto. Todos encontraron alguna excusa elegante para decir que seguirían con otros candidatos que encajaban mejor. Actualización 4. A medida que los correos de rechazo se acumulaban y mis ahorros se evaporaban, tuve que enfrentar algo que hasta entonces había esquivado siempre: la posibilidad real de hacer trabajos que no tenían nada que ver con lo que había estudiado ni con la imagen profesional que había construido. El alquiler no se detenía, las facturas tampoco, y la tarjeta de crédito empezaba a convertirse en un pozo del que cada vez era más difícil salir. No podía seguir esperando a que una agencia decidiera rescatarme. Empecé aceptando lo que parecía más inmediato. Una vecina del edificio necesitaba quien limpiara oficinas de madrugada. Era un trabajo discreto, que se hacía cuando nadie veía. Al principio pensé que sería temporal, que lo aguantaría un mes mientras salía algo mejor. Me vi a mí misma, la que antes presentaba campañas en salas de reuniones con pantallas enormes, ahora pasando trapos por escritorios ajenos, vaciando papeleras, ordenando sillas que otros usarían al día siguiente para hablar de estrategias simétricas como las que yo solía manejar. Después vinieron los departamentos por horas. Gente que alquilaba por plataformas y necesitaba que alguien dejara todo impecable entre una reserva y otra. Hacía camas que no había desordenado, recogía vasos de fiestas a las que yo nunca sería invitada, guardaba ropa que no había usado. Luego empecé a cuidar niños en horarios partidos, llevando y trayendo mochilas, merienda, escuchando dibujos animados de fondo mientras yo pensaba en las reuniones a las que antes asistía. Mi vida se llenó de tareas pequeñas, repetitivas, necesarias para sobrevivir pero alejadas de cualquier cosa que se pareciera a carrera. Cada vez que veía una campaña nueva en redes que llevaba el sello de mi antigua agencia, algo se apretaba en el pecho. Algunas ideas me sonaban sospechosamente cercanas a conceptos que yo había dejado empezados en reuniones, antes de renunciar.
Ahora las veía ejecutadas por otra persona, con otro nombre debajo. Mis excompañeros subían historias desde la oficina, se quejaban de briefs imposibles, celebraban lanzamientos. Cuando alguno me escribía, lo hacía con mensajes cortos, neutros, llenos de frases como espero que estés bien, a ver si nos vemos un día. Ese día nunca llegaba. En el sector de marketing, mi nombre había dejado de asociarse a profesional con experiencia. Se había convertido en una especie de historia de pasillo. No lo decían en mi cara, pero yo sabía que en eventos y reuniones mi caso se usaba como ejemplo de cómo no mezclar lo personal y lo laboral, de la importancia de mantener cierta imagen, de pensar 2 veces antes de tomar decisiones por una relación. Yo era un caso práctico más útil que un PowerPoint. El relato ya no lo controlaba yo, otros lo habían resumido a su conveniencia. Lo que más me molestaba era la sensación de desproporción. Mientras yo fregaba pisos a las 6 de la mañana para que las oficinas estuvieran relucientes cuando llegaran los empleados, pensaba en cómo algo que había pasado una única vez y no se repitió se había convertido en la explicación predeterminada de por qué yo no merecía una segunda oportunidad profesional. Santiago seguía trabajando, aunque más escondido. Iván había tenido su catarsis y seguido adelante con un ascenso. Yo era la única que, además de perder la relación, había visto derrumbarse el área donde realmente me esforcé. Las noches se me hacían largas. Llegaba cansada, con dolor en la espalda y las manos resecas de tanto producto de limpieza. Me acostaba en un colchón cada vez más gastado, mirando el techo de un departamento que yo nunca habría alquilado por voluntad propia, preguntándome en qué momento exacto el mundo había decidido que mi lugar estaba más cerca del trapo que del teclado. Y por más que intentaba ver el cuadro completo, me costaba no sentir que el peso del castigo estaba desequilibrado. Actualización 5. Ha pasado un año desde la mudanza que nunca fue. El calendario lo marca, pero para mí todo se divide entre antes del camión y después del camión. Iván se instaló en la otra ciudad, como estaba previsto. Me enteré por una foto en LinkedIn donde aparece con el equipo de su nuevo cargo, traje impecable, sonrisa tranquila, rodeado de gente que no tiene idea de que su ascenso vino acompañado de una escena en la que dejó a alguien fuera de la nueva vida. El texto que acompañaba la publicación hablaba de desafíos, crecimiento y gratitud. Mi nombre, por supuesto, no figuraba en ninguna parte. En otra red, más informal, vi una imagen suya en una fiesta, abrazando a una mujer que no reconocí. Estaban en un bar elegante, con luces tenues, riéndose, con esa cercanía que no deja lugar a dudas. Alguien en los comentarios preguntó si era su novia. Él respondió con un emoticón de complicidad y una frase que daba a entender que sí. Me quedé mirando esa foto demasiado rato, pensando en lo fácil que le había resultado reorganizar su vida, reemplazar la mitad del plan y seguir adelante. La infidelidad de hace 4 años, la confesión, la mudanza cancelada, todo eso era solo un capítulo más en su historia de éxito. De Santiago, supe menos. Un amigo en común mencionó de pasada que se había ido a trabajar a otra área dentro de la empresa, menos expuesta, con menos interacción con el resto del sector. Dijo que probablemente estaba tratando de mantener un perfil bajo después de todo lo que habló borracho. No me dio mucha lástima. Él había puesto la bomba en medio de un círculo de colegas y luego se había retirado a una esquina menos ruidosa. Yo seguía en el centro del impacto, recogiendo pedazos. Mi realidad ahora es un estudio pequeño, con paredes finas y un colchón que chirría cada vez que me muevo. La mesa que uso para comer y, cuando puedo, para revisar correos y postular a trabajos, la recogí de la basura una tarde, la lijé y la cubrí con un mantel para que no se notaran tanto los defectos. Mis jornadas se reparten entre limpiezas por horas, algunos encargos de cuidado de niños y, de vez en cuando, trabajos sueltos de redacción que consigo por contactos que todavía se atreven a recordarme sin asociarme directamente al escándalo. Nadie me pregunta ya por qué no volví al marketing. Las pocas personas nuevas que conozco asumen que siempre he hecho esto, que mi lugar está ahí. Cuando yo misma me hago la pregunta, me cuesta explicarme cómo algo tan concreto, una noche en la cama de Santiago al inicio de una relación, terminó afectando campos que no se tocaban directamente. Me repito que fui yo la que mintió, la que decidió que esconder era suficiente para que el problema desapareciera. Pero, al mismo tiempo, no puedo evitar sentir que lo que estoy pagando ahora tiene un tamaño que no se corresponde con ese hecho aislado. Sigo pensando en esa frase de la nota, tú te quedas aquí con tu pasado. Lo irónico es que mi pasado no es solo lo que pasó con Santiago, sino todo lo que construí después con Iván y en la agencia. Todo eso también se quedó conmigo, pero no en la forma de una base sólida, sino como un recordatorio constante de lo que había llegado a tener y de lo que se me escapó por entre las manos. Ellos se quedaron con las partes que les convenían del futuro, y yo con una versión reducida de la vida, sostenida a base de trabajos de supervivencia. A veces, mientras saco bolsas de basura en una oficina cualquiera,
reviso casi por reflejo si alguien tiró un currículum arrugado y me pregunto cómo sería mi nombre en una hoja que no llevara pegada la historia que otros construyeron alrededor de mí. No tengo una respuesta. Lo único que sé es que, aunque entiendo que lo que hice estuvo mal en términos prácticos, sigo convencida de que el castigo se extendió más allá de lo que cualquiera consideraría razonable. Una sola vez, al principio, que no se repitió, terminó dictando dónde vivo, cómo trabajo y cómo me miran. Y, por mucho que la gente crea que así se equilibra todo, yo sigo sin sentir que la balanza se haya acomodado de una forma que tenga sentido.